Nuestro primer invitado, digamos, asesor dentro del equipo económico de la figura emergente de las PASO, que es Sergio Massa, a quien hoy se le adjudican no solo posibilidades de ser cabeza de una nueva fuerza en crecimiento desde la provincia de Buenos Aires, sino también que se le adjudican posibilidades presidenciales ya. ¿Es posible, Ricardo Delgado, desde que el debate económico proyecte a una figura nueva que viene de dirigir una intendencia de Gran Buenos Aires, que se ha proyectado por este debate político y económico ya hacia la carrera presidencial de 2015? Buenas tardes. Yo creo que estamos acelerando demasiado los tiempos, demasiado las discusiones. Yo creo que los argentinos tenemos que tratar de consolidar estos 2 últimos años de gobierno de la presidenta, ordenando lo que hay que ordenar, consolidando lo que se tiene que consolidar. Y me parece que, digamos, las elecciones de octubre van a marcar sin duda un perfil hacia el 2015, pero creo que estamos todavía muy lejos de 2015, sobre todo, Ricardo, porque los argentinos tenemos cierta afección, cierta vocación por acelerar tiempos. Y me parece que lo que entre otras cosas, hemos aprendido en estos 10 últimos años, y te diría en los 30 años de democracia que cumplimos el 10 de diciembre, es que los procesos llevan tiempo, que hay que consolidarlos, que hay que trabajar y que hay que madurar sobre ellos. ¿Y cuáles son las cosas que hay que revisar de estos últimos 2 años y cuáles son las cosas que hay que proponer? Porque pensemos que en una renovación legislativa no se pueden proponer cambios de políticas de gobierno, porque quien llega a la legislatura del Congreso Nacional o a una legislatura provincial no va a tener el poder político para decidir, firmar decretos, proponer leyes. Claramente, pero sí se pueden trabajar proyectos de ley concretos. Nosotros, el Frente Renovador, hemos sido el único espacio político que incluso antes de las PASO, 20 días antes de las PASO, presentó un proyecto legislativo concreto a través de 3 diputados, Solá, Camaño y Roberti, que lo que hace es mejorar el salario de los trabajadores, elevando el mínimo no imponible, modificando parte del esquema de la tributación de ganancias sobre el salario, creando un impuesto a la renta financiera, a la especulación financiera. No nos parece justo que los que especulan en el corto plazo no paguen impuesto a las ganancias y un trabajador que cobra 12, 15 mil pesos sea afectado junto con su familia, por supuesto, por este impuesto. Y fundamentalmente también trabajamos sobre el espacio de las pymes, hoy muy castigadas, muy relegadas en materia de inversión, proponiendo que aquellas que apuesten a la reinversión de utilidades en el país no paguen impuestos a las ganancias por ese monto durante 3 años. Somos, insisto, y ese es un proyecto que se puede discutir, poner en marcha rápido y le cambiaría la vida a muchos millones de argentinos. Pensamos que más de 1 millón de trabajadores estarían alcanzados por este beneficio, que no es un monto menor. ¿Y cómo se reemplazan los ingresos que se pierden, por ejemplo, modificando el impuesto a las ganancias? Bueno, vos sabés, Ricardo, uno es economista, trabajamos en el equipo con Miguel Peirano, exministro, con Martín Redrado, expresidente del Banco Central de estos 10 últimos años, y obviamente la cuestión fiscal sabemos que hoy es una cuestión crítica y hemos puesto el foco en la cuestión fiscal. Tratamos de plantear proyectos que sean sustentables y que sean responsables y consistentes desde el punto de vista de las cuentas públicas. Una parte importante de la mejora de ingresos de los trabajadores por la reducción de impuestos a las ganancias se financia con la creación de este impuesto a la renta financiera, que según nuestros cálculos el primer año a una alícuota baja estaría reportando entre 7 y 8 mil millones de pesos y después, a medida que pasan los años, el esquema es gradual, estaría alcanzando ya 16 mil millones. Pero además es bastante interesante la discusión que implícitamente, pero por suerte se empieza a dar. Hemos generado el debate de vuelta de ganancias y de cómo distribuir cargas entre distintos sectores de la sociedad a partir de la irrupción de este proyecto. Es muy interesante que el gobierno plantea ahora casi una visión ortodoxa en términos fiscales. El gobierno dice, bueno, nos cuesta tanto reducir impuestos a las ganancias y por la renta financiera, que ellos están mirando de manera muy acotada, ¿sí? A nuestro juicio, ganamos tanto. Así no se debe mirar la cuestión fiscal. La cuestión fiscal se debe mirar en términos dinámicos, en términos de cuál es el impacto al mercado interno, al consumo interno, que generaría una mejora del salario de bolsillo de los trabajadores. Pero eso el gobierno no lo tiene en cuenta. Sí. Pero ha sido siempre un argumento del gobierno. Exactamente. Bueno, paradójicamente, un gobierno que ha estimulado, y bienvenido sea, el mercado interno, y tiene una mirada
te diría ortodoxa desde lo fiscal, porque justamente se olvida de plantear el efecto que en términos de pago de impuestos a las ganancias y del IVA implicaría un mayor consumo. Pero también es probable que ellos estén mirando algunas otras cuentas que ustedes no las alcanzan a observar hoy en día. A ver, se están afrontando una serie de pagos, también el hecho mismo de que el gobierno trate de enfrentarse a los deudores externos le hace que a lo mejor tenga una mirada distinta a la que ustedes están teniendo. Por supuesto tiene una mirada distinta, pero claro, el que tiene como decía Ricardo en su introducción, el que tiene la decisión política de decidir a dónde alocar, asignar recursos fiscales es el propio gobierno. Pero bueno, lo que está claro es que el gobierno no le está dando, a nuestro juicio, a los trabajadores las soluciones en términos de ingresos que hoy los trabajadores reclaman. Ahora, suponiendo que plantean un proyecto de generar un impuesto a la renta financiera, sí. ¿Eso no va a ahuyentar los ahorristas del sistema financiero que está institucionalizado hacia un sistema de economía en negro nuevamente? No, a ver, primero, el ahorro en el sistema, en el mercado de capitales y en el sistema financiero es muy bajo en términos de producto, y esto ha sido históricamente así, y en los últimos años se aceleró a partir de la inflación. Sin embargo, han aumentado 11.000 millones de dólares los depósitos a plazo fijo en el último mes. Sí, pero se aceleró, se acelera, digo, por supuesto no hay caída en términos absolutos ni en términos reales, pero la verdad que cuando uno mira el sistema financiero argentino, el mercado de capitales argentino, lo compara con lo que producimos, con el Producto Bruto, es muy bajo en términos comparativos, y este no es un defecto de este gobierno, es básicamente la historia de la economía argentina, producto de la incertidumbre, de la inflación, de la volatilidad macro, en fin, una cantidad de factores que todos conocemos. Entonces, lo que sí nosotros creemos es que no es justo, de vuelta, que haya trabajadores que paguen impuestos a las ganancias y que Amalita Fortabat, por comprar y vender su empresa a Loma Negra en 1.000 millones de dólares, no haya pagado en cabeza de ella ni un solo impuesto por ganancias. Eso hace al sinsentido desde el punto de vista de la equidad tributaria. Pero sucedió con Pérez Compán también. Por supuesto, digo, pongo Amalita por poner un caso. Digo, cualquier compraventa de sociedades o compraventa de títulos o de acciones en la bolsa, hoy no paga ningún impuesto. Y la verdad que y uno conoce casos puntuales de gente que ha vivido de rentas toda su vida sin pagar impuestos a las ganancias. Vamos a un tema que es importante y que está en los diarios de todo el país hoy, en todos los canales de televisión, radios. No hay nadie que se salve de este tema. La presidenta dijo que éramos pagadores seriales, no acreedores recalcitrantes, como definió el fallo del juez Griesa que tomó la Cámara de Nueva York. ¿Qué posición tienen ustedes respecto de esta situación en la que la presidenta pone una foto por primera vez, una foto completa? Dice, hemos pagado en 10 años 173.773 millones de dólares. Les pagamos 51.000 millones de dólares a los organismos multilaterales. Les pagamos 80.000 millones de dólares, 81.000 millones de dólares a los privados. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se analiza desde la oposición política? ¿El desendeudamiento es real? ¿Está bien haber pagado 173.000 millones de dólares al sistema financiero internacional? A ver, varios planos. Primero, sin duda la Argentina ha pagado y ha honrado sus compromisos, y eso es una muy buena noticia, de vuelta para una economía que, digamos, defaulteó su deuda por errores de política económica y por un modelo económico que en los 90 nos llevó a drogarnos casi con la deuda, y evidentemente esto es una decisión que obviamente uno apoya y digamos, no puede menos que digamos, ver como positiva. Segundo, definamos el universo que está en discusión y que hoy tiene en un fondo de inversión, un grupo, digamos, de inversión muy sofisticado, que son los que se conocen como fondos buitres, que hoy le está llevando una ventaja considerable en términos de litigio judicial a la Argentina en Estados Unidos. Ha tenido ya 2 fallos positivos, y esto me parece que hay que tenerlo muy en claro. Esta deuda no es la deuda de digamos, con una jubilada de Wisconsin en Estados Unidos, o con un plomero alemán, o con un albañil italiano, como se discutía en el año 2005. ¿Sí? Estamos hablando de inversores sofisticados que lo que hacen es comprar deuda a precios muy bajos en situaciones de estrés, digamos, de las economías, y que esperan 10, 15, 20 años litigando porque tienen espaldas financieras, gran lobby y gran capacidad
digamos, jurídica para hacerlo, de que pase, digamos, lo que probablemente pase y obtenga un fallo definitivo en los Estados Unidos. Me parece, sí. En esto, digamos, ¿el sector de Massa apoya la posición del gobierno argentino en la pelea con los fondos buitres? Dicho, ¿O tiene bueno, diferencias? a ver. Si podés resumirlo en 30 segundos. 30 segundos. Lo que se anunció ayer, la reapertura del canje y fundamentalmente el cambio de jurisdicción, nos parecen que en términos teóricos son una buena decisión. Ahora, esto se podría haber hecho antes, se debería haber hecho antes del fallo del juez Griesa de diciembre del año pasado, porque hoy nos pone en una situación de desventaja muy importante después del fallo de Griesa, que es muy duro, ratificado por la Cámara de Apelaciones la semana pasada. Muchísimas gracias, Ricardo Delgado, por estar aquí en ustedes. Política, Producción y Trabajo. Nosotros vamos a una breve pausa y venimos con nuestro siguiente invitado.